Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30,000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Yo soy de un pueblo donde sale el sol con poncho. En el trabajo que nosotros representamos aquí es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupayas, claro por Ecuador. Buenas noches. Trabajo por horas. ¿Ya se realiza en el Ecuador? Y sin protección social. Y sin control de nadie. Y por cierto, en muchos casos, con explotación, sin duda. Aprovechándose no la falta de mano de obra, sino el alto desempleo y la necesidad de emplear parcialmente nuevo personal sin todas las cargas sociales que existen. De allí que esta pregunta en la consulta sea la que más polémica e interés ha suscitado y la que menos consenso tiene. ¿Está bien planteado el trabajo por horas? ¿Es posible establecerlo ya reguladamente sin llegar a los extremos? Es decir, sin un sobreprecio en el valor de la hora que disuada a los empresarios de esta modalidad y sin un menosprecio al trabajo por hora que tiente a muchos empresarios a despedir personal o a contratar nuevo en un régimen casi esclavista. Bueno, empezamos hoy el primero de varios debates sobre esta materia con una líder sindical y un líder empresarial. Marcela Arellano, expresidenta del FUT, y Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Tendremos a lo largo del programa, porque será un formato de debate, comentarios de Andrés Isch, el ministro de Trabajo, y la opinión de otros dos ministros de Trabajo, Raúl Ledesma y Patricio Donoso, así como la actual ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. Una corrección. Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Dije de Quito. Disculpen. Y aclarado. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, Canal 15, Vito TVO, 709 HD. En DirecTV el canal es 194. Corresponde a Manavisión, Canal 9, señal abierta solo en Manaví. En esas dos cableras y todas las demás del país, gracias a RTU o por RTU, DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. A esta hora, los porcentajes varían según los temas, pero el lunes especialmente y dado el motivo de la convocatoria, cerca de 40,000 hogares se estiman que están conectados en las distintas cableras en todo el país al programa. En Radio Centro, 101.3 FM, Candela con K, 89.3 FM en Puerto Viejo, La Bonita del centro del país, 89.3 FM en Riobamba, y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. María Clara Triviño Martínez, bienvenida. Gracias, Carlos, a ti y a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan en este programa. Veremos para iniciar una reciente intervención en la posta ante Anderson Boscan, el presidente del Frente Unitario de Trabajadores. José Villavicencio expuso
detenidamente los argumentos para oponerse al contrato por horas. Aquí tenemos un resumen. No es un contrato que tiene estabilidad. ¿Por qué? Porque a usted le pueden contratar por una semana, 2, un mes, 3 meses, 6 meses y despedirle. La diferencia está que en el trabajo por horas que hay en Estados Unidos, en los países de Europa, te pagan 15, 18, 20 dólares la hora. ¿Cuánto vale la hora real en los actuales momentos? 4.60 dividido para 2.40 o dividido para 30 y para 8, 1.92 la hora. Volver al trabajo por horas o un contrato a plazo fijo, ¿qué es? ¿Regresivo o no? Para nosotros sí. Okay. Y es precarización laboral. Para poder afiliar al IES, no puede una persona trabajar menos de 4 horas. Entonces nosotros hemos planteado que debe ser de 4 horas en adelante. Y permanente. Y de lunes a viernes. Eso es lo adecuado. Les he planteado a mis invitados que el formato de conversación en el programa sea de debate. No preguntaré en el primero y el segundo bloque, me limitaré a dar la palabra y controlar el tiempo. En el último preguntaré a los dos y al que actuará como comentarista hoy, que es el exministro de Trabajo, Andrés Isch. Marcela Arellano, presidenta de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres y expresidenta del FUT, tecnóloga, tiene sus primeros 2 minutos y la palabra. Bienvenida. Gracias por este espacio y por este debate, porque es importante que el país debata sobre la consulta popular, una consulta que para el Frente Unitario de Trabajadores, para la CEOLS, es inoficiosa, porque pudo haberse tramitado los cambios para brindar seguridad a la gente, pudo haberse tramitado vía reforma en la Asamblea Nacional. El presidente tiene la mayoría. Son alrededor de 60 millones de dólares que se van a utilizar en esta campaña que es inoficiosa. Y en esta consulta está incorporado el trabajo por horas, que es una regresión efectivamente de derechos, que se lo plantea como una posibilidad de generar empleo. En la práctica no hay generación de empleo porque una norma, una ley, sea progresiva o regresiva, no genera empleo. Para ello hay que tener políticas públicas que aseguren el fortalecimiento del aparato productivo. El fortalecimiento del aparato productivo no puede implicar reducción de derechos. El trabajo por horas lo que implicaría es reducción, 1, derechos de vacaciones no tendrían estos trabajadores que están trabajando por horas, no tendrían acceso a vacaciones, tendrían que estar permanentemente disponibles, es decir, no tendrían derecho ni siquiera a días feriados festivos. ¿Tendrían horas extras? Tampoco, ni horas extras ni horas suplementarias. La seguridad social, ¿cómo se garantiza que efectivamente estos trabajadores por horas que pueden trabajar 1, 2 horas al día puedan tener acceso a la seguridad social? Ahora, lo preocupante es que el trabajo por horas, lo que implicaría para el trabajo en el Ecuador es efectivamente un cambio de la estructura laboral. Es decir, que unos trabajadores que están contratados efectivamente por contrato 10 segundos. Tienen todos los derechos, mientras que estos otros trabajadores no tendrían acceso a derechos. Gracias, Marcela Arellano. El economista Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y sus primeros 2 minutos. Hola Carlos, hola Marcela, qué gusto estar aquí en el programa y compartir este panel. Un saludo para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. El contrato por horas es una modalidad, una más de las que hay, que yo creo que se ajusta muy bien a la realidad del mundo actual. Por eso se utiliza en los países desarrollados. Antes, todos querían un trabajo estable de 8 horas que sea prácticamente en la misma empresa durante toda la vida. Hoy las cosas han cambiado. Hay un grupo de personas, un segmento de personas, muchas personas, que quieren o que necesitan trabajar por horas. ¿Por qué negarles esa posibilidad? Jóvenes, madres que quieren compartir trabajo, familia y quieren tener esa versatilidad para poder trabajar en ciertos horarios. Por otro lado, las empresas a veces necesitan contratar solamente por horas. Ningún administrador responsable va a contratar más personal del que necesita o va a pagar más por algo que no necesita en la empresa. Entonces, me parece que es el match perfecto entre las personas que quieren trabajar por horas o necesitan trabajar por horas y las empresas que necesitan trabajar por horas. Usted lo decía muy bien en la introducción, hoy
hay gente que ya trabaja por horas, cacholea de alguna manera, pero informal. ¿Por qué no darles la posibilidad de hacerlo de manera formal, con todos los beneficios de ley, con todos los derechos que un trabajador debe tener y con la aportación al seguro social, que hay que encontrar la manera de viabilizarla? Es decir, yo creo que es una vía para generar más empleo, más aún en un país en donde más del 60% de la población económicamente activa vive en la informalidad. Entonces me parece que es una alternativa más, no es la panacea, pero es una alternativa más para aquellos que quieren o que necesitan trabajar por horas. Hay que buscar nuevas maneras de generar empleo. Gracias. Yo creo que esto es una manera concreta. Su primer minuto para la réplica, Marcela. Primero, que nuestro país es un país primario exportador, o sea que la mayoría de la producción está centrada en el área agrícola, en la minería y en la extracción de petróleo. Esa es la economía que mueve este país. Entonces no es un país industrializado que requiere el trabajo por horas. Ahora, los empleadores que están en este sector, ubicados en este sector bananero, sector agroindustrial, sector minero, es efectivamente un grupo de empleadores que requiere este trabajo por horas para reducir los costos de la mano de obra. Eso implicará mayor explotación laboral, superexplotación laboral. En la práctica, contratos precarios, tenemos alrededor de 40 nuevos contratos precarios que ha generado vía acuerdo ministerial el MDT, y también tenemos, por ejemplo, la ley de apoyo humanitario. Ninguna de estas leyes ha sido capaz de generar empleo. Gracias. Su nuevo minuto para la réplica, Miguel Ángel González. Hay varios sectores que pueden necesitar trabajo por horas, por ejemplo, el sector de turismo, el sector comercial, que tiene picos de demanda, que tiene temporadas o días donde se vende más o donde se vende menos, y necesita pues contratar personas para esos momentos específicos. Yo creo que es una gran opción y una gran oportunidad para generar empleo. Los jóvenes, por ejemplo, que puedan completar más horas de trabajo, no solo en una empresa, sino que puedan aprender en distintas empresas y puedan trabajar unas horas en una empresa, otras horas en otra empresa, otras horas en otra empresa, y así puedan completar mayor cantidad de horas, pero puedan también combinar estudio, familia. Es decir, tenemos que adaptarnos a la nueva realidad mundial, y el trabajo por horas que se usa en los países desarrollados es una opción más versátil que permite que más personas puedan encontrar trabajo. Entonces yo creo que hay que dar esa posibilidad. Es verdad que algunos quieren seguir teniendo el empleo tradicional. Está bien, ellos que sigan buscando trabajo de 8 horas. Bien, creo que el formato les va a resultar a ustedes refrescante y desintoxicante del conductor de vez en cuando. Pasemos al primer comentario de Andrés Ich, que solo en esta primera intervención tiene 2 minutos. El exministro de Trabajo durante el gobierno de Lenín Moreno, entre otras cosas, se distinguió por impulsar una serie de acuerdos ministeriales de iniciativas justamente que generaban nuevas modalidades de trabajo. Adelante, abogado. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Una primera aclaración. Tanto la ley de apoyo humanitario como los acuerdos de los que se hicieron referencia crearon hasta el 2021 más de 200,000 empleos. ¿Por qué? Por cómo estuvieron enfocados. Y ese es el tema importante con el empleo por horas. ¿Para quién se va a crear una nueva norma, una nueva modalidad? Uno, para los informales. El 55% de la población del país no tiene un empleo formal. Necesitan urgentemente un trabajo, una modalidad contractual que les ayude a entrar en el mercado formal. Dos, para los que no tienen empleo adecuado. El 65% de los ecuatorianos no tienen empleo adecuado. Y creo que, sobre todo, en tercer lugar, para las madres, para las mujeres. Las mujeres siguen teniendo unas enormes brechas de acceso al mercado laboral y de condiciones de trabajo. Sin cerrar esas brechas, sin cerrar esas diferencias que hay en el acceso de las mujeres al empleo, va a ser muy difícil que el Ecuador pueda salir adelante. Por lo tanto, el empleo por horas no solamente es necesario, sino que quizá es una de las políticas que puede resultar más efectiva en la reducción de pobreza. Gracias. Su réplica ahora, en cambio, comenzamos con Marcela Arellano. 1 minuto. Le recuerdo al ministro de Trabajo al ex ministro de Trabajo, que hay que existe el Sistema Único del Trabajo de registros de nuevos ingresos y de salidas, ¿no? Lo que nos dice este registro en datos oficiales es que del 2020 al 2024 hay más de 3 millones de actas de finiquito y actas
de contratos, de nuevos contratos, apenas hay 1.200.000. Entonces, ¿se ha generado empleo? No se ha generado empleo. Lo que ocurre es que cada año hay una serie de despidos, una serie de salidas de trabajadores y todos los años hay nuevos ingresos de esos mismos trabajadores. Entonces, no hay generación de empleo. Y lo que ha hecho la Ley de Apoyo Humanitario es que se traslade de los trabajos formales, del trabajo formal con contrato indefinido al contrato con, digamos, humanitario, que es un contrato de carácter precario. Un minuto para replicar, Miguel Ángel González. Yo creo que definitivamente es una opción más. Es importante entender que esto no es la panacea, no va a cambiar el mercado laboral, es simplemente una modalidad de trabajo para crear más oportunidades para los jóvenes, para otros segmentos de la población y para aquellos que necesiten un trabajo y que la opción que esté dando la economía o que esté dando el sector empresarial sea este trabajo por horas. Es verdad que algunos van a seguir queriendo un trabajo más estable de 8 horas, pero la realidad en la que vivimos, en una economía como la que vivimos, de escasez de empleo, yo creo que hay que dar distintas opciones y distintas oportunidades. Y la del trabajo por horas es una opción más, con todos los beneficios sociales, con todo el formalismo y la formalidad que se requiere en el trabajo. Yo creo que hay que hacer lo que han hecho los países desarrollados, que lo han probado y que da resultados. En Estados Unidos se habla que el 59% de los contratos son trabajos por horas. Entonces, demos opciones, demos oportunidades para crear más empleos. Demos plazo, en cambio, ahora a la visión oficial, María Clara. Veremos con imágenes extraídas de la cuenta X del Ministerio de Trabajo. Ivonne Núñez ha contrarrestado en estos días con mucha frecuencia y claros argumentos los motivos por los cuales el gobierno impulsa el trabajo por horas y la forma de evitar sus riesgos o distorsiones. El primer beneficio es poder entregar trabajo por hora a los desempleados. Existe, según los datos estadísticos del INEC, 1.700.000 personas que son subempleadas, lo que nosotros llamamos la informalidad. Uno de los objetivos básicos del Ministerio del Trabajo es convertir a los informales en formales. Y por parte del señor presidente de la República, Daniel Noboa Sin, respetar todos los derechos adquiridos de los trabajadores, que el contrato por hora contenga implícitamente la afiliación al Seguro Social, el pago de todos los proporcionales de los derechos adquiridos a través de los años, entre esos el 13º, 14º y vacaciones, pero sobre todo volverles la esperanza a los ecuatorianos que sí es posible cumplir con el mandato constitucional. El trabajo por hora puede llegar a costar hasta 13 horas, hasta $13 la hora. ¿Su minuto para replicar? Primero, al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo es el garante de derechos, pero el Ministerio de Trabajo desde hace mucho tiempo dejó de ser garante de derechos. Tiene un sistema de inspecciones absolutamente ineficiente. El informe de la Organización Internacional del Trabajo plantea que los inspectores no tienen ni siquiera para gasolina en el transporte. Apenas hay alrededor de 200 inspectores. Eso se planteaba hasta diciembre del año pasado, ¿sí? Entonces, no hay garantía que el Ministerio de Trabajo sea nuevamente el ente rector que garantice derechos y que pueda garantizar que efectivamente los empleadores paguen la hora trabajada, aseguren al IES, si ni siquiera ahora a las industrias, por ejemplo, bananeras del señor Noboa, les visita el inspector, porque son instituciones, empresas totalmente cerradas para las inspecciones. Su minuto para la réplica o comentario. Esta modalidad de contrato va dirigida a las personas que no tienen un trabajo formal. Yo no veo ningún incentivo para el sector empresarial despedir gente para contratarlo por horas. Si yo ya lo estoy contratando por 8 horas, no me hace sentido despedir y contratar por horas, por 8 horas. Me explico, esto es algo para quienes no tienen un trabajo formal y especialmente para que los que sí quieren y sí buscan un trabajo por horas, que quieren esa versatilidad en su trabajo. Entonces yo creo que al final, si es que hay personas que quieren trabajo de 8 horas, pues habrá ese trabajo también para ellos en la medida que la economía se vaya mejorando. Pero hoy esa es una opción más que debe estar disponible para quienes quieran, para quienes la necesiten y respetando todos los derechos laborales. Yo no veo una razón por la cual no implementar esta opción, que lo que está dando es oportunidades a la gente. Gracias.
Con el minuto de Andrés Isch, exministro de Trabajo, en comentario, estas últimas intervenciones cerramos el primer bloque. Adelante, abogado. Creo que la discusión, Carlos, no debería partir del status quo. El status quo está muy cómodo. Quienes tienen empleo, quienes tienen estabilidad. Creo que hay que preguntarles a los que no tienen nada, a los que no tienen empleo, a los que no tienen ningún tipo de red de protección, a los que no tienen una opción en este momento de una alternativa de ingresos que les permita dar ciertos pasos. Hay una discusión, por ejemplo, alrededor del valor de la hora de trabajo en el contrato por horas. Bueno, la hora de trabajo que esté entre 2 o 3 dólares es infinitamente superior a lo que gana el 20% de la población, que gana eso al día. El 20% de la población sobrevive con cerca de 2 dólares diarios. Por lo tanto, creo que es a ellos a quienes hay que incorporar en el debate. Y sin duda, los detalles van a ser importantes, las garantías van a ser importantes dentro de esto, pero cerrarle al país la posibilidad de una modalidad contractual que piense en los más pobres y en los que están en peores condiciones en este momento, me parece que sería un gran error. Gracias, exministro Isch. Le recuerdo no irse con sus comentarios. Tendremos también aportes en el segundo bloque. María Clara. Cuando volvamos precisamente para tratar el tema que nos reúne el día de hoy, tendremos otros 2 ministros de Trabajo también con su opinión. Ellos son Patricio Donoso y Raúl Ledesma. Los riesgos y distorsiones del trabajo por horas exigen regular sus condiciones con claridad, pero no con tanta rigidez que vuelva imposible su objetivo principal: dar empleo parcial a quienes no tienen ninguno. Yo soy de un pueblo donde sale el sol con poncho. En el trabajo que nosotros representamos aquí es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupallas, claro por Ecuador. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el reprise de este apasionante debate, el primero de muchos, sobre trabajo por horas, es 48 horas después en One Plus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen: Extreme, TV Cable, CNT y Claro TV, eso sí, 48 horas más tarde. Apenas concluye, el periódico digital Ecuador en Vivo sube un resumen a su portal de noticias y página principal. En Estados Unidos salimos en simultáneo, solo que en esta época del año 1 hora más tarde. Ellos están 1 hora adelantados. Gracias a Macro Digital, más cerca de ti. Y aquí va lo de Radio Nina Radio, claro. 104.7 FM. El poder de la verdad reproduce el programa al día siguiente, a las 13 horas, para el Puyo. María Clara. Regresamos al tema y veremos que para DNews, el antecesor de la actual ministra de Trabajo, Patricio Donoso, quien duró en su función todo el periodo del gobierno de Guillermo Lasso, reitera en estos términos las ventajas y a la vez las exigencias de impulsar el trabajo por horas. Es absurdo, de todos los absurdos, el hecho de que el Ecuador tenga plasmado como texto constitucional, artículo 347, la prohibición del trabajo por horas. Cuando este sistema, el trabajo por horas, es toda una institución en el mundo entero. Es más, voy a decir las cosas tal como son. Hay miles de ecuatorianos que aún a riesgo de su vida migran, cruzando el Darién, a Estados Unidos, si es que tienen suerte, y exageradamente peligroso aquel viaje, para trabajar por horas. Y resulta que aquí en el Ecuador es prohibido el contrato
por horas. Formalicemos en la economía ecuatoriana el trabajo por horas. Esto provocará una posibilidad real a los 5 millones y pico de ecuatorianos que hoy por hoy no tienen empleo formal. Ahora el orden se invierte del que ha sido usual, aunque va alternado a cada momento. Miguel Ángel González, su minuto para comentar la posición del exministro. O sea, yo estoy de acuerdo que hay que buscar nuevas formas de empleo, dar empleo. Hay escasez de empleo, hay mucha gente que no tiene un trabajo y el sector empresarial crea diferentes tipos de trabajo. El mercado es muy dinámico, es muy versátil, las industrias, los sectores son muy cambiantes. Entonces las empresas crean distintos tipos de trabajo, algunos de 8 horas, algunos de tiempo parcial, otros por proyectos específicos, y también las necesidades del mundo empresarial implican que a veces tienen que ser por horas. Las necesidades son por horas. Entonces, negarle la posibilidad a una empresa de que contrate por hora, habiendo gente que quiere trabajar por horas, me parece que estamos perdiendo ahí una gran oportunidad. Y a quienes sí quieran trabajar las 8 horas en un trabajo de una sola empresa, pues la verdad es que estamos en un país con escasez de empleo. Y si hay la posibilidad de trabajar en distintas empresas, unas horas en una, otras horas en otra y varias en otra empresa, yo creo que eso es una opción. Estamos dando opciones para la gente. Marcela Arellano, sobre la posición que oímos recién del exministro Donoso, un minuto. Lo que nos plantea Miguel en este momento es que el trabajo actual lo que va a hacer es fraccionarse. Y lo que va a ocurrir en la práctica, como ha ocurrido en el Ecuador ya, tenemos la experiencia del 2000 al 2008, es que el trabajo estable, el trabajo con tiempo indefinido, va a migrar a trabajo por horas. Y lo que ocurre es que no es solamente un problema del trabajo por horas de estas personas que van a recibir menos sueldo incluso, ¿no? Sino que estas personas, que son la mayoría jóvenes, que están con la fuerza de trabajo y la renovación que puede inyectar en el mundo del trabajo, no van a ser sujetos de consumo, no van a ser sujetos de crédito. Si el aparato productivo necesita reactivación económica y necesita que haya suficiente gente que consuma, no le podemos dar trabajo por horas, porque esos trabajadores por horas y trabajo a plazo fijo no son consumidores, no son sujetos de crédito. Su comentario sobre estos nuevos puntos, exministro Andrés Isch, un minuto. En los últimos 20 años hemos tenido 2 crisis grandes de empleo. La crisis del COVID, por obvios motivos, y la otra fue en el 2014. Y en 2014 no teníamos empleo por horas, no teníamos las nuevas modalidades que nos ayudaron a salir de alguna manera de la crisis del COVID. ¿Por qué tuvimos esa crisis? Simplemente porque se redujo la inversión pública, porque cayó el precio del petróleo. Si seguimos haciendo las mismas cosas, Carlos, los resultados van a ser iguales. El empleo por horas, al igual que otras reformas que se necesitan en la legislación, son necesarias para poder dinamizar la economía y para poder dinamizar el aparato productivo privado. Sin eso no vamos a poder crecer en empleo. Y solamente un dato, del 2000 al 2008 creció el empleo y se redujo la pobreza. Así es que el empleo por horas no nos causó un problema. Por el contrario, era una serie de políticas que nos estaban ayudando a que la economía se modernice y que avance a una velocidad mucho mayor. Y creo que eso es lo que puede volver a pasar si es que el Estado logra modernizarse, entre otras cosas, con esta reforma. Sigamos con ministros. María Clara, adelante. Ahora veremos en entrevista para FM Mundo, el ex ministro de Trabajo durante el gobierno de Lenín Moreno, Raúl Ledesma, en cambio, prefirió poner énfasis en las comparaciones y cómo funcionan los contratos a plazo por horas, como él lo denomina, que sucede en Estados Unidos, a diferencia de cómo ocurre aquí en el Ecuador. Yo estoy de acuerdo en que todo lo que sume a dar mayor empleabilidad está bien. Es decir, yo creo que si es necesario un contrato por horas para que los empresarios tengan una herramienta jurídica con la cual puedan dar más empleabilidad, enhorabuena. La pregunta es, al costo que se plantea entre 5 y 7 dólares, ¿lo van a utilizar? Creo que difícilmente. Una cosa es el pago por horas, que en Ecuador ya existe, y existe hace años y no se ha derogado. Y otra cosa es el plazo por horas, que es, tú me contratas por 1 hora, termina esa hora y se terminó la relación laboral y no te veo más. Como decía, en Estados Unidos, este contrato de plazo por horas funciona cuando un estudiante, por ejemplo, requiere comprar un libro en particular o quiere hacer un viaje en particular y trabaja únicamente las horas que requiere para conseguir el dinero para tal efecto.
Marcela Arellano, un minuto para comentar esta posición. Insisto, el contrato por horas, el trabajo por horas funciona en industrias desarrolladas, en países con un nivel de industrialización desarrollado. En el Ecuador seguimos siendo un país primario exportador que requiere trabajo a tiempo completo, y ese trabajo a tiempo completo ahora se quiere trasladar al contrato por horas, que es un contrato de carácter precario y que lo que va a asegurar es superexplotación para los jóvenes trabajadores. Igual, su comentario sobre lo último que planteó el exministro Raúl Ledesma. Me parece que es una muy buena opción para los jóvenes. Los jóvenes necesitan trabajar. Trabajando se aprende, trabajando uno se inserta en la dinámica laboral, uno tiene contactos, tiene personas que va conociendo, va aprendiendo de distintas habilidades, distintas herramientas. Entonces, que un joven tenga la opción de trabajar en distintas empresas por horas es una gran opción para ellos, es una gran oportunidad. Los jóvenes necesitan estar trabajando, más aún ahora con todos los vicios y con todas las tentaciones que hay. El oficio aleja el vicio, dice el refrán, ¿no? Que cuando la tentación entre, trabajando te encuentre. Los jóvenes necesitan trabajar y hoy tienen barreras. El trabajo por horas es una posibilidad más. No es la única, pero es una opción más para quienes lo necesitan. Yo creo que estamos en la obligación de darle estas oportunidades a los jóvenes. Gracias. Y esa es una gran opción. Señor exministro, este es su último comentario. En el siguiente bloque, en cambio, le haré preguntas a usted y a los dos panelistas. Tiene usted un minuto. Los mayores multiplicadores de empleo en la economía ecuatoriana están en el sector industrial, especialmente en la transformación de alimentos, no tanto en la producción, sino en la transformación de alimentos. Y por lo tanto, el apoyo al sector industrial, el apoyo a la capacidad de generar crecimiento económico debería ser la prioridad de las políticas públicas para poder generar mayores cantidades de empleo. Estoy de acuerdo con algunos de los comentarios que se han hecho en relación a que los detalles van a ser sumamente importantes. Si no es un contrato interesante para el empleador, no tendrá efectos. Si es que es un contrato que tenga características nocivas para el trabajador, tampoco es aceptable. Pero creo que las posiciones extremas no nos ayudan para nada. Yo también coincido en que es absurdo tener una prohibición a nivel constitucional de esta modalidad contractual. Si es que las condiciones están bien establecidas, rompiendo ese candado constitucional, estoy seguro que esto va a ayudar a generar más empleo, igual que pasó con la ley humanitaria, igual que pasaron con las otras modalidades contractuales. Hay estudios del BID y de la PhD Susana Herrero, por ejemplo, que demuestran cómo esas modalidades crearon empleo en el momento más crítico, no lo destruyeron como falsamente se ha dicho en algunas ocasiones. Gracias, señor exministro. María Clara Triviño. En el siguiente bloque, nuestro director Carlos Vera hará sus preguntas a nuestros invitados centrales, Marcela Arellano y Miguel Ángel González, además de a nuestro invitado vía Zoom, Andrés Sich. Los riesgos y distorsiones del trabajo por horas exigen regular sus condiciones con claridad, pero no con tanta rigidez que vuelvan imposible su objetivo principal: dar empleo parcial a quienes no tienen ninguno. Yo soy de un pueblo donde sale el sol con poncho. En el trabajo que nosotros representamos aquí es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupayas, claro por Ecuador. Los ahorradores siempre ganan, ahorradores siempre ganan. Con Banco Bolivariano, 30.000 de premios te vas a llevar. Tus utilidades debes ahorrar, ahorrando siempre ganarás. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades ganas más. Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30.000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Bien, ahora sí, déjenme trabajar, no solamente dar la palabra. ¿En qué basan ustedes el temor de que un cierto grupo de empleadores o empresarios terminarían su contrato estable, fijo, con trabajadores para emplear otros o a los mismos por hora, si eso le significaría un costo descomunal al liquidarlo? ¿Por qué haría eso? Fíjese lo que pasó con el contrato emergente. Esto recién, hace 4 años atrás, el café de la vaca.
El Café de la Vaca liquidó a todos los trabajadores, se acogió al contrato emergente que sigue vigente y abrió otro café con otro nombre. ¿Y usted cree que todo el mundo puede hacer lo mismo que el Café de la Vaca? Y les contrató. Fíjese que el ¿Y Ministerio sabe de Trabajo cuánto le costó no ha al hecho Café nada. de la Vaca indemnizar a sus trabajadores? Nada, porque fueron indemnizados por el contrato emergente, que les aseguraba que si es que una empresa O sea, no está tuvieron en que pagar una problemas, liquidación convencional. Ya. Pasa Y en lo el caso mismo. de que lo hayan hecho así, ¿saben por qué empresarios, de paso no conozco el tema, pero ¿saben por qué empresarios como esos hacen esto? Porque las cargas sociales de un trabajador estable son descomunales. No es cierto es que el salario básico es $450. Es casi el doble con todo lo que significa 13º, 14º, aportes, etcétera. Es por eso. es el 33% más de lo que implica el salario básico unificado. Eso lo sabemos. Es decir, son más o menos $600 la carga laboral por un trabajador. Así es. Ese es el costo. A ver, vamos a ese dato. ¿Es correcto esto? Sí, 621. ¿Ya? Es 33-35% más los beneficios sociales. ¿Harían los trabajadores los empleadores lo que advierte Marcela Arellano? Habría que ver el caso específico, pero contrato emergente tiene un tiempo de duración, que creo que es 1 o 2 años. Entonces, sacar a todos para volverlos a contratar, no le veo mucho sentido. No, ese es un caso y deben existir más, no creo. Pero, sí, lo creo, pero no significa que esta va a ser la norma, porque sí, todos van a hacer lo mismo. Y no estamos de acuerdo, nosotros respetamos los derechos laborales y queremos que la relación entre trabajador y empleador pues sea siempre de la mejor manera y hay que buscar siempre lo mejor para los trabajadores. ¿Cómo evitarían ustedes que sus afiliados hagan lo mismo? ¿O cómo les recomendarían no hacer lo mismo? O le pueden decir, ¿sabes qué, Miguel Ángel? ¿Ya? A mí no me hables de mi negocio en particular, está bien que tú sepas del gremio, yo sé por qué hago esto. ¿Es esto o quiebro? Sí, es que esa es la razón que dan muchos, que hacen eso y que contratan en la informalidad, porque si hay gente que está en la informalidad es porque también hay informalidad en el mundo empresarial. Recordemos que del 100% de empresas, más del 85%, casi el 90% son pequeñas, medianas y microempresas que están tratando de subsistir. Entonces, si uno tiene costos de contratación muy altos, entonces obviamente intentan buscar la menor contratación posible. Es obvio, porque no les alcanza la plata. Eso es lo que hay que comprender. Cuando a una empresa le va mejor, puede contratar más, puede ofrecer mejores beneficios a los trabajadores y así se lo hace. Pero cuando una empresa no tiene estabilidad, también es difícil dar estabilidad porque nadie da lo que no tiene. Por eso es importante ayudar e incentivar a que las empresas puedan ir creciendo. Marcela Arellano, según una propuesta del gobierno, durante el tiempo que dura el régimen del contrato por horas, el contratado por horas va a seguir gozando de los mismos beneficios sociales que un trabajo estable. Se acaba el contrato por horas, terminan los beneficios. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay institucionalidad estatal que garantice aquello. Tenemos un Ministerio de Trabajo absolutamente débil, un sistema de inspecciones que hace agua, un sistema de inspecciones que no garantiza ninguna posibilidad. Ahorita, cuando se inspecciona las empresas, no hay posibilidad de que las observaciones del inspector sean implementadas y se trabaje, se garantice si hubiera los derechos. Institucionalidad, fuente y control eficaz, ¿ustedes lo aceptarían? ¿Cómo va un inspector o un sistema de inspecciones a garantizar a millones de trabajadores bajo la contratación por horas? Por un muestreo, No haciéndolo al azar y no sentando un precedente público, se cogen ciertos casos y se les hace como efecto de demostración. ¿Saben qué? Estos estaban abusando. A ver, ¿quiénes más quieren avisar? O abriendo las denuncias, señores. Hemos abierto una puerta, pues no es para que pase un elefante. Por ejemplo, el caso Furukawa. En el gobierno de Lenín Moreno. ¿Ese es en el Santo Domingo? gobierno de Lenín Moreno les premiaron a esta empresa y luego 2 años después en esta empresa se denunció y se evidenció que había esclavitud laboral. ¿Era en Santo Domingo eso? Ese es el tipo de empresarios ¿Era que en Santo Domingo de los tenemos en el Áchilas? Ecuador. Sí, una empresa es. china. Así es. ¿Y en qué consistía la esclavitud laboral? No les pagaban el salario, no les aseguraron al IES, no tenían seguridad y salud en el trabajo, vivían permanentemente endeudados los trabajadores porque lo que hacían era pagarles a través de alimentos, ¿no es cierto? Eso es un caso emblemático en el Ecuador. Y excepcional. Laboral moderna. Y excepcional, no es la norma. Cierto que hay unos chinos, iba a decir la palabra que no les gusta que utilicen, que se han aprovechado la necesidad de inversión y de trabajo del Ecuador, no solo ahí, en otros casos donde sea una cosa parecida en Coca-Cola o Sinclair, ya donde los trabajadores estaban en barracas,
¿ya? No eran en sitios dignos para pasar la noche cuando trabajaban tiempo completo ahí. Pero volviendo a esto, ¿cómo va a evitar el sector empresarial, ya no solo la Cámara de Comercio de Guayaquil, que estos temas sean los que con razón disuadan a la gente de apoyar Jurucagua, la vaca, ¿cómo se llamaba? El café de la vaca, ¿ok? Digan, todo se va a volver igual. Y por eso además se estigmatiza a los empresarios como empresarios. Sí, primero, yo represento al sector formal y a la gente que hace las cosas por la derecha. Y nosotros promovemos siempre principios, buenas prácticas, respeto a los derechos laborales y promoción de los trabajadores en una empresa. Pero sufren las consecuencias de los abusos de otros, aunque no sean de su gremio, aunque no sean de Guayaquil. Sí, y hay que sancionar al que hace las cosas por la izquierda. Eso estamos totalmente de acuerdo. Pero ustedes deberían liderar esas causas, diciendo, señores, no nos metan a los buenos empresarios en el mismo bote de los malos. Ustedes deberían liderar. 100% de acuerdo. Estos de aquí deshonran lo que es ser empresario. Sí, lo hemos dicho en varios foros. Nosotros no representamos a los que hacen las cosas por la izquierda. De hecho, hemos hecho varias campañas y esfuerzos para luchar contra la corrupción, contra aquellos que no pagan los impuestos, contra aquellos que hacen las cosas por chuecas, digamos de alguna manera, con aquellos que no respetan los derechos laborales, y tienen que las autoridades hacer su trabajo. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero también es cierto que, comprendiendo la estructura empresarial de nuestro país, es importante también bajar el costo de la formalidad, porque eso es un incentivo para que la gente caiga en la tentación de la informalidad, con la que no estamos de acuerdo, pero también hay que hacer que las cosas sean más fáciles, más sencillas, y evitar pues todos estos costos de la formalidad que no nos ayudan a avanzar como país, y para eso hay que seguir las buenas prácticas de los países desarrollados. Vamos a un asunto clave aquí, que es más o menos saber el costo de la hora en este contrato por horas. Claro, varía según los salarios sectoriales, aclaró la ministra. Ella misma tuvo un estimado promedio de $5 a $7. Pregunto, ¿eso suena en general como promedio razonable el trabajo por horas? $5 a $7. No sé de dónde sacan ese tipo de valor para un trabajo por horas. El valor que nosotros tenemos identificado es 1.95. Es 1.91. Sí, lo oía José Villa. ¿Y cómo sacan ustedes eso? Yo le recuerdo que en el Ecuador se paga por 240 horas de trabajo, ¿sí? O sea, se incluye la semana integral, se incluye sábado y domingo. Esa fue una conquista de la CEOLS y del movimiento sindical de los 80. Tenemos 40 horas de trabajo a la semana y tenemos 160 al mes, pero en la práctica el empleador paga por 240 horas. Entonces, esto dividido 240 horas para 460, que está el salario básico unificado, da a $1.91. Si le quitamos la semana integral, que es lo que plantea la señora ministra, sale a $2.87. No sé de dónde más saca los otros valores que ha planteado. Ya, supongamos que es $3, Miguel Ángel. Ya, para el sector comercial en general, reduzco mi estimación, ya no de 5 a 7, si la hora llega a ser en promedio entre 3 y 5. ¿Suena eso un buen negocio para una actividad comercial? Sí, de hecho el valor que tenemos nosotros entendido por parte de la ministra es 4.60 para las 160 horas, que da 2.87. Y a eso lo que han dicho las autoridades es que usted le va a sumar el 13º, el 14º, las vacaciones y los demás beneficios de ley. Y eso da, hay que sumarle un poco más, el 35%, 3.8 si no me equivoco. Y a eso, cuando es en fin de semana o cuando es fuera de las horas laborales, pues se le sube el 50% o el 100%, que es tal como está ahora. Es decir, lo que hoy se paga por horas, prorrateado o digamos, de una u otra manera, calculado a la cantidad de horas que se va a trabajar. Okay. En ese sentido, es lo que debería ser, ¿no? Señor exministro, sobre este último punto, aporte su criterio. ¿Cómo debería solventarse un elemento clave? Porque tanto empleadores como trabajadores van a decir, a ver, ok, aprobado el régimen del trabajo por horas, pero según cuánto me salga, yo me someto. Si para redondear la cifra, voy a ganar $4 por hora, y por trabajar de 4 de la tarde a 8 de la noche, ¿me van a pagar $16? No, gracias. Puedo ganar más haciendo delivery, por ejemplo, las mismas 4 horas. ¿Cómo resolver este dilema? Para simplificar las cosas, el trabajador que trabaje 40 horas debería ganar lo mismo que el que tenga un contrato estable, un contrato indefinido. Y así es como debería plantearse la norma. Ahora, creo que es sumamente importante. Abogado, pero peor va a ser bajista. Pero peor,
en ese caso le va a tocar más o menos a $2 por hora. Si el trabajo por hora debe pagarse mejor, es justamente porque tiene una serie de desventajas, como el no tener estabilidad, como tener un tiempo límite, como el no llegar a las 8 horas, pero peor, pues, $2 por hora, no, gracias. Estamos hablando de la remuneración, no, en relación a la remuneración, sin contar los beneficios sociales. Okay. La remuneración debería ser equivalente a lo que gana un trabajador con un contrato indefinido, y a eso se debería sumar una serie de cosas adicionales. Ahora, yo quisiera volver a un tema anterior, perdón que me salga de esto, Carlos, pero sí, hay muchísimos mitos que creo que hay que desmentir, porque se satanizan muchas modalidades o muchas políticas y después se termina haciendo daño a la gente más pobre. Han puesto el ejemplo del Café de la Vaca. El Café de la Vaca quebró 5 meses antes de que salga el contrato emergente en la ley humanitaria. Ese contrato ayudó a recuperar empleos, no fue la causa de la pérdida. Furukawa, que fue en efecto premiada por el gobierno del presidente Correa a través de un acuerdo ministerial de Galo Chiriboga, que yo retiré. Yo le quité cuando era ministro. Furukawa les mantenía en la esclavitud a esos trabajadores con el Código del Trabajo vigente, con el que tenemos ahora. Entonces, no es un problema de la modalidad contractual, es un problema de la capacidad que tiene el Estado para articular políticas que sean beneficiosas para los más pobres, controlar con un Estado fuerte pero pequeño, ¿no es cierto? Y lograr que la economía camine para que esas personas no estén sujetas a las condiciones más extremas y humillantes para lograr sobrevivir, que es lo que ha pasado lamentablemente en la historia del Ecuador. Gracias, abogado Andrés Ich, por su magnífico aporte a lo largo del programa. Nos queda todavía algo con María Clara. Será al regresar en nuestro siguiente bloque, ya entrando en la parte final del programa, mis preguntas para nuestros invitados de este día, las reflexiones finales y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Los riesgos y distorsiones del trabajo por horas exigen regular sus condiciones con claridad, pero no con tanta rigidez que vuelva imposible su objetivo principal: dar empleo parcial a quienes no tienen ninguno. Yo soy de un pueblo donde sale el sol con poncho. El trabajo que nosotros representamos aquí es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupayas, claro por Ecuador. Los ahorradores siempre ganan, ahorradores siempre ganan. Con Banco Bolivariano, 30.000 de premios te vas a llevar. Tus utilidades debes ahorrar, ahorrando siempre ganarás. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades ganas más. Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30.000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de este programa, que para mí ha sido muy novedoso porque es un formato que no adopto hace años, pero que a ustedes confío en que les haya resultado refrescante. Una de las especialidades en que me formé en el World Press Institute, allá por la prehistoria, en el 77-78, en Estados Unidos, el mismo centro donde estudió Andrés Oppenheimer, fue la conducción de debates por televisión, desde luego. Así que he recordado esos buenos tiempos. María Clara. Bien, ahora corresponden las preguntas para nuestros invitados centrales. Vamos a comenzar por Miguel Ángel González, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera para usted.
¿Van ustedes a hacer campaña por la pregunta sobre el trabajo por horas, aunque no estén inscritos en sentido formal en el CNE, sí o no? Vamos a promover la idea general del trabajo por horas. Les recuerdo que deben de ser respondidas en términos sí. de sí o no. La segunda, coincide en que un mínimo del pago por el trabajo por horas, para que sea atractivo y a la vez no resulte más costoso al empleador, debe ser de $4, sí o no. Está difícil esa pregunta, depende, más o menos. Sí, tiene que ser un valor justo como con equivalente al salario mínimo vital calculado por horas. La tercera y última, la Cámara de Comercio de Guayaquil estima que al menos el 20% de sus afiliados emplearían trabajadores desempleados por horas adicionalmente al staff que ya tienen, ¿sí o no? Sí, podría ser. Ahora las preguntas para Marcela Arellano. La primera para usted. Si un trabajador es capaz de arriesgar su vida para entrar ilegalmente a trabajar en los Estados Unidos por horas, sin ninguna protección social, darle esta opción en el Ecuador con protección social, ¿lo animaría más, sí o no? No. La segunda, ¿están conscientes las centrales sindicales de que ya existen miles de trabajadores por horas en Ecuador sin protección social, solo porque les resulta más oneroso que emplear a esa misma persona con todas las cargas sociales, sí o no? Eso es explotación laboral. La tercera y última, ¿tiene sentido oponerse a la iniciativa actual del trabajo por horas cuando el gobierno ha dicho que durante el tiempo que dure contará con la protección social y beneficios de un trabajador estable que trabaja 8 horas diarias, sí o no? No hay garantía para aquello. Muchísimas gracias. Carlos. Para no equivocarme, recuérdenme quién comenzó. Yo. Usted. Ya, entonces debe concluir Miguel Ángel, porque yo tenía mal anotado aquí. Comenzar presupone una ventaja, gracias por su buena memoria y su honestidad proverbial, Marcela. Comenzar presupone una ventaja, set the pace of the debate, dicen los gringos, o sea, marcar el ritmo del debate, la tónica, el rumbo al que va a tener, pero también supone una desventaja, echar las cartas de juego antes para que el otro sepa cómo alinearse y si ir encima de eso o mantener su plan. Aclarado el asunto, como verán, soy un apasionado de los debates, le corresponde entonces cerrar hoy a Miguel Ángel González, porque Marcela tuvo la ventaja de abrir y en la intervención final ella habla primero con su reflexión, Miguel Ángel González segundo con reflexión. 1 minuto. El trabajo y el empleo no solamente está vinculado a una norma laboral, no está vinculado a la norma laboral. La norma lo que hace es garantizar el acceso o no a derechos. La flexibilización laboral en el Ecuador lo que ha hecho es reducir los costos de mano de obra, incrementar las utilidades a los empleadores y obviamente precarizar el trabajo. La contratación por horas lo que hará es que los trabajadores estables migren al trabajo inestable, a un trabajo de carácter precario. No generará un solo empleo, como no lo han hecho los contratos precarios que se han generado por acuerdos ministeriales, por leyes emergentes. Nosotros llamamos la atención al sector empleador a que efectivamente se asegure el fortalecimiento del aparato productivo con empleo digno, asegurar que tengan los trabajadores acceso a crédito, acceso a planificación de la vida, es una necesidad imperiosa del Ecuador para asegurar justicia laboral y justicia social y democracia. Su minuto final, Miguel Ángel González. Los ecuatorianos necesitamos trabajar, los empresarios queremos generar empleo y hay personas que quieren trabajar por horas, necesitan trabajar por horas y hay empresas que en estos momentos pueden generar trabajos por horas. También de los otros, pero también por horas. ¿Por qué negarle la posibilidad a las personas que quieren trabajar por horas? Yo creo que es momento de generar más opciones, más oportunidades de trabajo para que los jóvenes, las mujeres, las personas mayores también, y todo aquel que quiera o pueda conseguir un trabajo por horas, lo pueda conseguir. Es momento de más oportunidades, de más opciones, de más fuentes de empleo y claro, que haya empleo para las distintas necesidades, para todos. Y en la medida que la economía vaya creciendo y que podamos ir creando mejores empleos, más estables, con más horas, pues bienvenido sea. Hoy cualquier trabajo
digno, con todos los beneficios sociales, con todos los derechos respetados, es una bendición que creo que es importante permitírsela a la gente. Para mí es motivo de agradecerles primero, es momento de agradecerles. Segundo, de celebrar la altura, la claridad y el nivel con que han discrepado y de augurar que nuevos y mayores debates con esta tónica se produzcan. Pero no por ello debo dejar de extrañarme respecto a que quienes ahora protestan por una modalidad nueva, riesgosa como acaba de decir y que se presta para distorsiones, pero que justamente por malas prácticas anteriores tenemos posibilidad de ejecutar mejor, nunca perfectamente, no hayan dicho antes por lo que ya hay en el país. ¿Cuándo un desfile del 1 de mayo por la explotación laboral? ¿Cuándo un desfile del 1 de mayo solo por la precarización laboral? ¿Cuándo un desfile del 1 de mayo por éxodo de los trabajadores que van de aquí a trabajar por horas en los Estados Unidos? Explotados, porque pueden ser despedidos en cualquier rato, si bien ganan 8, 10, 12 dólares tal vez. Nunca. Y a la vez, ¿cuándo una actitud empresarial de condena a quienes los desprestigian a ellos? A quienes tienen en las camaroneras personas trabajando por 25 dólares diarios, 12 horas continuas, de pie, especialmente mujeres, empacadoras, aquí, cerca, en Durán. 25 dólares que a veces no se los pagan puntualmente. ¿Cuándo? Es decir, en este país estamos viviendo ya los dos extremos. Y cuando hay una alternativa para una posición intermedia, todo el mundo en contra. Todo el mundo le ve lo malo. Nadie anota cómo tiene que mejorarse esta opción para que no resulte el remedio peor que la enfermedad. Si todo el mundo a favor por completo, porque es, aunque dijo Miguel Ángel Usar, no es la panacea, o en contra por completo. Es tiempo de abrir un nuevo camino en esta experiencia, aunque como también acotó Marcela Arellano, no haya institucionalidad para construirla. Y hasta que haya, este país tendrá alguna vez institucionalidad. ¿Y de cuál institucionalidad me hablan? ¿De la actual? ¿De esta Constitución que nos ha llevado una serie de leyes que todo el mundo pide respetar y defender ahora? Esas son las que quieren que respetemos y defendemos. Probemos. Y en el camino vayamos puliendo, corrigiendo y advirtiendo lo que yo acabo de decir que existen: riesgos y distorsiones. Probemos. Ya, pero con buena fe y con buenas ideas. María Clara. El día de mañana a las 22 horas estaremos tratando aquí el Consejo Directivo del IES. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen bien. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30,000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Yo soy de un pueblo donde sale el sol con poncho. En el trabajo que nosotros representamos aquí es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupayas, claro por Ecuador.